Bienvenido a mi canal de El Gran Fulcidio, Francisco Garófalo. Hoy voy a estar conversando con un gran amigo, un colega escritor, profesor de lengua y literatura del Cantón del Aguagrio, Joemi Jara. Bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Para mí es un gran orgullo, un gran placer conversar contigo, que me hayas tomado en cuenta y, bueno, conversar de lo que es lo que nos gusta a nosotros, como es la literatura. Exactamente. Bien, hoy voy a estar conversando con un gran amigo, en este caso contigo, Joel, lo que somos de verdad, ¿no? Somos amigos como tal, como colegas, como escritores, como tú lo dijiste, que nos gusta pues escribir, que nos gusta en este caso la literatura, que buscamos un solo objetivo, rescatar esta noble profesión como es ser escritor. Y de aquí radica el tema que vamos a abordar, que es cómo ser escritor. ¿Hay una fórmula para hacerlo? Es unas preguntas que siempre, por lo general, los estudiantes lo hacen o las personas se hacen a sí mismos. Entonces vamos a abordar este tema como es cómo ser escritor. ¿Hay una forma para hacerlo? Planteo este tema tomando en cuenta que muchas veces las personas tienden a abandonar esta noble profesión por el hecho de que no se puede vivir de ella y más bien se la toma como un hobby o como un gusto, donde se quiere presentar nuestras ideas, dejar un legado, denunciar por medio de la literatura, ser la voz de aquellos que no tienen voz, pero muy complicado ser un gran escritor. Por tanto, vamos a empezar nuestro diálogo desde esta perspectiva, que es cómo ser un gran escritor. ¿Se puede serlo? ¿Se puede vivir de ello? Pero antes de profundizar en el tema, me gustaría que nos cuentes un poco de los libros que has publicado hasta la fecha. ¿Cuántos son? ¿Qué temas abordas dentro de tus libros? ¿Por qué empezaste este camino de ser un escritor? Cuéntanos un poco de ti, Jorge. Ya, gracias, Francisco. Yo te voy a contar en cuanto a mi aspecto personal, a mi experiencia personal, porque cada persona que escribe tendrá quizás sus motivos de por qué se dedicó a la escritura. Yo te voy a contar de acuerdo a mi experiencia. Eh, yo recuerdo que cuando tenía, qué sé yo, unos 10, 12 años, eh, yo era muy malo para escribir. Te lo puedo asegurar, era muy malo para escribir, sentía que no tenía imaginación, que no tenía creatividad. Y me acuerdo que en la escuela yo a veces pagaba a mis compañeros para que me escriban por ahí alguna carta que quería por ahí dedicarle a una chica, qué sé yo. Bueno, tú sabes cómo ves, somos los muchachos. Yo me sentía una persona que no tenía prácticamente imaginación. Escribía por ahí unas 3 frases y me quedaba en blanco, me quedaba bloqueado. Y yo pienso en verdad que para mí el escritor se hace, la vida lo va haciendo. Y me acuerdo que yo lo puedo decir sin ningún tipo de recelo, ningún tipo de vergüenza. Yo comencé a escribir cuando realmente me enamoré por primera vez. Cuando me enamoré perdidamente, fue como que algo cambió en mí, ¿no? Algo cambió en mí y pues, bueno, se me va a acabar la batería. Perdóname, lo vas a editar a video, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces, lo Ya, que nos estás diciendo aquí es que el amor te hizo nacer este escritor. exactamente. O sea, fue como que el amor me abrió la inspiración y por eso en los primeros versos que yo escribí, me acuerdo que eran así, de románticos, eran versos dedicados a un amor imposible o a un amor platónico. Y comencé yo por ahí a recopilar, a guardarlos por ahí en un cuaderno viejo, pero ya comenzaba yo a explayarme en lo que eran los primeros escritos, ¿no? Que yo jamás los había hecho. Y los fui, como te digo, recopilando. Pasaron muchos años y iba escribiendo, hasta que me decidí, cuando ya tenía por ahí ya más edad, más adulto, yo dije, tengo que publicar estos poemas, estos versos, y ahí fue que nació este libro, Huida Necesaria, que fue mi primer libro que yo lo publiqué. Es un poemario, aquí lo tengo, precisamente aquí lo tengo, mira, no sé si los vemos en pantalla, ya este poemario que se llama Huida Necesaria.
aquí están prácticamente recopilados todos esos primeros versos que yo los escribí cuando era un adolescente, cuando tenía mis 15, 16, 17. Bueno, fue como una recolección de todas esas primeras letras, ¿no? Y de ahí me di cuenta que, bueno, que creo que vivía en mí también ese don de escribir. Lo fui cultivando, me fui encariñando con la lectura, porque eso también es muy importante, Francisco, y eso le digo también a los que están escuchando. Uno, para poder ser escritor, uno, para poder escribir algo, tiene que también leer mucho, bastantes autores. eh, Tratas quizá de inspirarte en el estilo de un autor, de otro autor, y de ahí tú vas creando tu propio estilo. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho, y en el colegio me hacían leer bastante, por ejemplo, La Generación Decapitada, ¿no? Ángel Silva, Camaño, Arturo Borja. Y este libro, Vida Necesaria, tiene mucha influencia también de estos autores. Me gustaba mucho leer también La Generación del 30, ¿no? Con Alfredo Díez Canseco, con Demetrio Aguilera. Después también leía mucho lo que fue la obra de Jorge Isaacs, digamos de Jorge Casa. Todas ese tipo de lecturas a mí me gustaban bastante porque era un realismo social y bueno, me fue gustando y de ahí, ya con el pasar del tiempo, pues publicamos otra obra que tenemos acá, que tú sí la conoces o que la tienes en tus manos, que es esta novela, que para serte sincero, esta novela yo lo considero mi mejor libro, ¿no? Mi mejor libro. Tengo 5 libros publicados, pero para mí esta Para ti esa es novela, la mejor. para mí es la mejor. ¿Por qué es la eh, mejor? O sea, o sea, es la mejor, ¿por qué? Porque en parte ahí cuento algunos aspectos de mi vida, ¿no? Verás, el escritor, y eso te lo va a decir cualquiera, el escritor siempre va a partir de un hecho real, de un hecho de su vida. Y de ahí él va a comenzar quizá ya a ponerle ficción, a crear quizá un mundo fantástico, pero él siempre va a partir, o yo particularmente siempre parto, es de un hecho real. ¿Ya? Y por ejemplo, esta novela Piedras y Espinas, cuento aspectos de mi vida, de mi niñez. Obviamente también tiene sus partes ficticias, pero que trato de que sean verosímiles, de que sean creíbles. Y para serte sincero, esta novela ha tenido muchísima aceptación en todas las personas que la han leído, me han felicitado, me han escrito, les ha gustado el mensaje. Es una novela que en algunas partes está escrita con un lenguaje crudo, ¿no? Porque habla de una familia, de un padre machista, de la pobreza, del abandono, del desafecto, pero te deja una gran reflexión, y yo la verdad me siento muy orgulloso de esta obra. Incluso he tratado, estoy trabajando también en una nueva edición, una segunda edición, mejorarle tal vez algunos aspectos ortotipográficos. Siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Mejorar la portada, la presentación del libro, porque a pesar de que es un libro que tiene como 100 hojas, pero tiene mucho que decirle a la gente, ¿no? Mucho que decirle, y para mí, como te digo, lo considero mi mejor libro. También hemos publicado la obra. Luego de este libro publicamos una antología de relatos que es Relatos de la Urbe. No lo tengo, sinceramente se me agotaron los ejemplares de este libro. Es una recopilación asimismo de varios relatos. Hay género de terror, género de ciencia ficción, género social, género romántico también, género de aventuras. O sea, he tratado de combinar, ¿no es cierto?, varios géneros literarios o narrativos para que la gente pues tenga un poquito de dónde escoger, ¿no? Y más que nada lo que trato de enmarcarme en el Relatos de la Urbe es los valores, porque tú sabes muy bien, Francisco, como profesor de lengua que eres tú también y que estás en el mundo de la educación, lamentablemente estamos en una sociedad donde los valores se están perdiendo, los valores se están como degradando, y nosotros a través de la lectura, de la literatura, queremos ser como una herramienta de transformación social, de recuperación de los valores, y a través de estos cuentos tratamos siempre de inculcar algún tipo de estos valores sociales y humanos, ¿no? Después viene la novela Arcoíris, que bueno, también se me agotaron los ejemplares de esta novela.
Es una novela basada, yo Esa ya, diría, esa en ya 90. Sí, terminaste sí, vendiendo todo ya, ¿no? Ya terminaste de vender todo. perdón. O sea, estás yendo bien con las ventas porque dices que ya se te Sí, agotaron. sí, sí, como yo te contaba, tras cámaras, te contaba que gracias a Dios hemos vendido bastante, hemos vendido en estos días como, o meses, digamos, como unas 100 colecciones. Yo estoy vendiendo los 5 libros, la colección, y ha sido casi como 100 colecciones porque envía a publicar 100 ejemplares, ¿no? Eh, Como te contaba, la novela Arcoíris es una novela asimismo de realismo social. Esta es una historia real en un 90%, y es la historia de una compañera maestra que pues estábamos conversando una vez y me dijo, ¿sabe qué? Yo quisiera contarle mi vida. Y le digo, pero cuéntenmela, yo les hago un libro, le escribo el libro. Y bueno, me comenzó a contar un poco ciertos aspectos así a breves rasgos, y la verdad me impactó la historia y no dudé un segundo en escribirla, ¿no? Y bueno, lo hicimos, lo transformamos en un libro. También es una historia muy dramática, pero que también al final deja un mensaje bastante, que fortalece el espíritu, ¿no? Y el título lo dice todo, arcoíris. Tú sabes que después de la tormenta viene pues un arcoíris de esperanza, ¿no? Ese Exacto. es un título metafórico. Algunos me han dicho, oye, pero la portada de este es un libro tal vez que habla de la comunidad gay. No, no tiene nada que ver. O sea, es un libro que se va por otros caminos, ¿no? Y por último, el año pasado, pues publicamos mi última novela. Me quise un poquito enmarcar en el género del terror, y quizá lo hice este libro un poco más presentable, lo hice con ilustraciones, con dibujos. Tú sabes que el género del terror es un género muy que interesa bastante a las personas, especialmente a los adolescentes. Y lo quise hacer, ¿no? Lo hice, digamos, con ilustraciones, con dibujos, para que él también vaya no solamente leyendo, sino que también vaya un poco creando, o digamos, haciendo volar su imaginación también con los dibujos, ¿no? Y también se me agotó los ejemplares de este libro. Y bueno, igual, a pesar de que es género de terror, pero también tiene mucho mensaje, especialmente con el aspecto de las violaciones que a veces pueden haber o Disculpa, suceden. cuál es el título del libro? Ah, No, sí, perdóname, sí, sí, el último libro es La Niña de las Flores, La Niña de ¿no? las Flores. La Niña de las Flores. O sea, le hicimos una ¿Así es portada. real? Como te decía, Francisco, yo siempre parto de un hecho real. Ese para mí es, como te digo, como te digo, es el motivo de mi inspiración, lo que a mí no me permite bloquearme. Porque si yo, por ejemplo, me comienzo a imaginarme cosas, a veces como que me voy un poco a bloquear o a quedarme sin ideas. Por eso necesito siempre basarme, guiarme, tener una brújula que sea un hecho real. Puede ser de mi vida, puede ser de la vida de un compañero, de un amigo, de un familiar, o de algo que vi en las noticias, y de ahí yo parto y comienzo a diagramar o a estructurar ya la trama del libro que quiero escribir, ¿no? Eh, Como te decía, ¿no? Este también tiene su mensaje, especialmente marcado en lo que son a veces los abusos sexuales que a veces existen o se dan en los mismos hogares. A veces nosotros pensamos que no, es que mi familia o el tío o el primo, no, ellos son familiares, no pasa nada, pero a veces esas mismas personas son los que pueden a veces abusar de los más pequeños, de los más pequeños. Entonces, eso más o menos por ahí va también el mensaje de este libro, La Niña de las Flores. Eso te podría contar respecto a los libros, Francisco. Muy bien, muy interesante. Y sobre todo, creo que tú te embarcas más a lo que es el realismo, ¿no? Realismo. Sí, a mí me encanta el realismo, o sea, porque yo pienso que hay que retratar la realidad, o sea, no podemos tampoco vivir en una burbuja, porque para mí yo pienso que nuestra sociedad necesita leer historias que realmente, con las cuales se sienta identificado, ¿no? Con las cuales alguien diga, no, eso me pasó, le pasó a alguien, y quiero ver qué pasó, qué sucedió en la historia, tal vez me puede servir para yo también guiarme, para yo tomar una decisión, porque muchas veces, muchas preguntas tenemos nosotros en la cabeza y no tenemos las respuestas, y a veces las respuestas las podemos encontrar en la lectura, en un libro, y yo trato precisamente de eso, poder cultivar en lo que yo escribo, ¿no?
Claro, muy interesante, sobre todo, como dices, encontrar esas respuestas en los libros. Eso es un punto. Por ejemplo, el objetivo de leer un libro es justamente para ello, para encontrar una respuesta a lo que de pronto se está viviendo. Muchas veces, no sé si te ha pasado, estás escuchando una música y te termina diciendo lo que te está pasando. A veces, muchas veces estás pasando por una situación un poco, no sé, dolorosa. Vamos a hablar de lo sentimental, ¿no? De pronto te dejó tu pareja y te sientes mal. Muchas músicas te dicen casi igual a lo que te está pasando. En este caso, los libros lo que buscan también es darle ese punto, ¿verdad? O sea, darle esa respuesta, porque como tú dices, tenemos muchas preguntas, pero pocas respuestas. Pero muchas veces se da porque nosotros tampoco buscamos esa respuesta. En este caso, pues, en las lecturas de los libros. Yo te quería hacer una pregunta aquí, y ya que Sí, estamos entre amigos. ¿Cómo ya. se es hoy en día un escritor? Porque dice, ¿cómo ser un escritor? Pero ¿cómo ser un escritor hoy en día? O sea, ¿es rentable, no es rentable? Como abordábamos el tema, ¿no? ¿Cómo ser escritor? Claro. Pero el mundo de la escritura, ¿qué te puedo decir? A veces sí es un poquito complicado porque, bueno, claro que hay autores también que muchos les dicen que es literatura, es subliteratura, por ejemplo, literatura mercantil. El ejemplo que más quizá te puede traer a la mente es el de Paulo Coelho, ¿no? El autor brasileño, que hay, a veces lo publican ahí en las redes sociales. Y a veces yo leo los comentarios de las personas y lo denigran, o sea, lo pisotean, hablan tonterías de él, le dicen que sí, que es un pésimo escritor, que no saben cómo tiene tanto éxito. Y yo la verdad, sí, por ahí respondo los mensajes y yo le digo, yo no estoy de acuerdo en eso, porque el hecho de que él haya escrito varios libros, incluso hay libros, dice que incluso en la sinopsis que ahí se ve, que son como más de 200 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Y no creo que un libro, que un escritor sea tan malo para que pueda vender más de 200 millones de ejemplares en el mundo. Entonces yo pienso que las personas que critican por ejemplo, a Paulo Coelho, no sé si lo harán porque se sienten con incapacidad, ¿no? Porque yo estaría de acuerdo que lo critique una persona que demuestre que escribe mejor. Pero si no son capaces ni siquiera de escribir una carta y que yo me atreva a criticar a una persona que está haciendo un mérito de escribir, de compartir tal vez experiencias, vidas, qué sé yo, me parece algo inaceptable, ¿no? Eh, y bueno, ellos tienen su éxito, tal vez, bueno, tal vez quizá por el poder publicitario puede ser. He leído por ahí algunas cosas por ejemplo, de Pablo Coelho, me parecen que son historias que llaman mucho la atención y que también tienen su mensaje, ¿no? Sino que la literatura, Francisco, es para todos los gustos. O sea, hay personas, por ejemplo, yo tengo amigos que les encanta, por ejemplo, la ciencia ficción, pero no les gusta, por ejemplo, lo que yo escribo, que es el realismo social. Tal vez a ellos les gusta leer sobre los planetas extraterrestres, sobre lo que va a pasar en el futuro, en fin. Quizá no les gusta mucho que leer sobre un hogar tal vez con problemas, no sé, un problemas tal vez intrafamiliares. O sea, la literatura es para todos los gustos y yo pienso que nosotros tenemos que saber respetar eso, tanto como escritor y como lector. No podemos decir, no, ese escritor es malo, pero si él para ti es malo, para otros es bueno. Gabriel García Márquez, mira, por ejemplo, él es premio Nobel de Literatura, pero hay muchas personas que dicen que no, que ese libro, Cien años de soledad, es un libro aburrido, es un libro, yo no sé por qué lo premian, pero en cambio para otros es una obra de arte, ¿ya? Lo importante, yo pienso que uno lo que tiene que hacer es escribir y compartir lo que tú quieres hacerlo a través de tus letras. Y alguna persona sabrá valorar lo que tú estás escribiendo. Eso es lo más importante, yo pienso, en el mundo de la escritura. Y vivir de la escritura, yo, la verdad, no tengo tampoco la ambición de decir, bueno, voy a hacerme multimillonario vendiendo libros, aunque no te puedo negar tampoco que en el pensamiento del escritor, tampoco no despreciamos esa oportunidad. Imagínate, por ejemplo, vemos en Netflix, tú sabes que en Netflix hay muchas series que parten de los libros. Imagínate tú como escritor también, Francisco, que tú tienes también tus novelas, que algún día tu libro, tu historia, la hagan una película. ¿Acaso no es un sueño? Por supuesto que es un sueño de nosotros. Por supuesto que eso nos gustaría que alguna vez sucediera.
pero bueno, llegará tal vez el momento, o quizá no, pero lo hacemos, por lo pronto lo hacemos es tratando de llevar siempre un mensaje. Para mí eso es lo importante. Ah, muy interesante lo que dice. También en la parte que dice, por ejemplo, que mucha gente critica, ¿no? Critica un libro, pero muchas veces es porque de pronto no lo saben interpretar. De pronto, como tú dices, no les gustó o no les gusta ese tipo de literatura y terminan diciendo que el escritor no sirve, es Así mala la obra, es. pero en realidad es porque no supo interpretar o porque no le gustaba en sí. O a su vez una persona que no le gusta leer. Toma en cuenta que hay muchas personas que no les gusta leer y cuando leen por primera vez terminan aburriéndose porque prefieren Claro. estar frente a desde la televisión, que es más sencillo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que todo libro es bueno. Así Simplemente es. el problema está Mira, aquí, ¿cómo lo por interpretas? ejemplo, mira, yo por ejemplo, cuando voy por ahí al supermercado y hay una sección de librerías, y yo compro por ahí cada mes unos 2 o 3 libros, me los compro, y yo la verdad no los compro quizá al más famoso o al más conocido, no, yo compro los que por ahí algo me llama la atención, puede ser un autor desconocido, y los voy leyendo. Si no me gustó quizá el libro al principio, pero lo que yo tengo la costumbre de que lo que yo empiezo, lo termino. Y como tú mismo lo mencionas, todo libro, o sea, para mí no hay libro malo, sino que hay un lector que no está preparado o un lector que no sabe interpretar lo que nos quiere decir el libro. Para mí todo libro es bueno porque de lo que ese, el escritor ha plasmado en sus líneas, algo debemos rescatar, alguna cosa tiene que servirnos para nosotros. De pronto, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, el libro debe ser corto, por ejemplo, vamos a poner 100 páginas máximo, o sea, 50, porque hoy en día dicen, la gente no le gusta leer, no lee mucho, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos libros más cortos, libros de 50 páginas, máximo de 100, ¿para qué? Porque yo había leído un poco he leído bastante de Cuauhtémoc Sánchez, y él en una ¿Ya? entrevista él decía que hoy en día la gente no lee mucho y por eso le está haciendo libros más cortos, porque él tenía al principio libros más extensos. Claro, Entonces ahí en ese claro. punto, ¿qué tiene que ser? O sea, el escritor tiene que someterse al público en este caso, no someterse, sino más bien ir a lo que el público necesita, que sea menos páginas, o en realidad el escritor tiene que escribir desde lo que siente, lo que piensa, independientemente de las páginas que salgan. Es una pregunta que de pronto muchas personas se hacen, es decir, bueno, como escritores, ¿no? Es decir, bueno, escribo lo que mi público quiere, 50 páginas, entonces las 100 páginas que me falta escribir, pues las resumo, hago que sean cortas, o como escritores nosotros tenemos que escribir lo que a nosotros nos nazca, independientemente de las páginas que sean. ¿Tú qué opinas ahí? Claro, pero yo te cuento que los libros que yo he escrito, la verdad, no son muy extensos. Yo trato de que mis libros, eso sí, pasen de las 100 páginas, porque yo pienso que también un libro menor a 100 páginas no es un libro, es un folleto, ¿no? Y claro, por supuesto, hay libros o hay personas, digamos, que quizá ven un tremendo grupo de hojas ahí, ¿no? Grosor del libro, pues ya con eso ya se desmotivan, ya no quieren ni coger, por ejemplo, la novela Crimen y Castigo, es un tremendo libro, ¿no? Yo pienso que también se puede contar historias, ¿no? En pocas hojas. Lo importante es saber estructurar, ¿no? Saber estructurar la trama, que tenga coherencia, que tenga, pues, un inicio, un desenlace interesante. Y yo pienso que creo que no estaría mal tampoco, ¿no? Escribir libros cortos para que también al lector se sienta también llamado un poco a leerlo, porque sí, hay gente que en verdad, como ahora la tecnología, tú sabes que ahora la tecnología es rápida y a veces también la gente como que quiere algo rápido, algo conciso, ¿no? Eso ya creo que también depende mucho del lector, porque hay lectores también que les gustan los libros amplios, extensos, pero yo la verdad, sí, para serte sincero, yo sí más me he enmarcado o me he dirigido más a hacer libros cortos, novelas cortas, no novelas muy extensas, sino libros que en pocas páginas, pero te puedan contar una historia. O sea, prácticamente que un libro no es necesario, entonces, desde esta perspectiva, decir, el libro no te va a dar, por ejemplo, la calidad por el hecho de que tiene 200 páginas.
por Así tiempo es, suficiente, sino claro. simplemente la calidad o la forma. Saberla contar, saberla narrar, saberle llegar al lector, como te digo, saber estructurar la obra, Pero ahí, porque ahí, ahí nace otra pregunta. Por ejemplo, es saberlo contar, ¿no? Saber estructurar. Pero ahí claro, yo te pregunto, ¿cómo te organizas tú para escribir tus novelas? Por ejemplo, ¿qué dices? Bueno, a ver, yo me encierro en mi cuarto, donde nadie me moleste, y empiezo a escribir. ¿Tienes un método ya planteado? ¿Cómo lo haces? ¿O lees de pronto una novela y dices, me interesó esto, yo también quiero escribir algo acerca de ello? Tomando en cuenta que tú te vas más por el realismo, ¿no? así Entonces, es. hoy en día, pues muchas cosas que están pasando, de pronto también te inspiran eso. Entonces, ¿cómo es tu metodología ahí? Eh, sí, como te decía, para escribir uno tiene que leer mucho, ¿no? Y tratar de siempre de ver varios estilos de narrativos. Por ejemplo, como te decía, yo soy un gran admirador de los escritores ecuatorianos de la generación del 30, pero también me encanta mucho, y es uno de mis autores favoritos, Franz Kafka, el checo Franz Kafka. Y el libro que él escribió, bueno, los libros que él escribió, pero el que más me gusta, que es un relato, ni siquiera es una novela, es un relato, creo que no llega ni a las 100 páginas, pero es uno de mis libros más, pero más que me gustan por las alegorías que tiene, por ese mensaje bastante intrínseco que hay entre sus líneas, como es la metamorfosis de Franz Kafka. Es uno de mis libros favoritos y ese libro fue como la semilla que sembró en mi corazón de querer escribir. Porque es un libro que si tú estás un poco sensible, te hace llorar, te hace reflexionar pues hasta la médula. Y yo por eso recomiendo mucho, si por ahí algún lector le interesaría leer ese libro, compres ese libro, La Metamorfosis de Franz Kafka, que es un relato espectacular, ¿no? Entonces, me baso en esos estilos también y ya pues comienzo ahora sí a imaginar, porque eso sí, teniendo también claro qué es lo que voy a escribir. Hay autores que dicen, a ver, yo necesito tener mi inicio, mi nudo y mi desenlace. Y ya el resto de las acciones voy uniendo en el camino. No, yo tengo otro estilo. Yo sé cómo voy a iniciar y no sé cómo voy a terminar. Porque en el momento de la narración, de lo que estoy escribiendo, vienen nuevas ideas, vienen nuevos aspectos, nuevas experiencias o nuevas acciones, y yo tal vez si tenía algo ya premeditado, con la nueva inspiración que me viene, voy cambiando el rumbo. O sea, O sea, yo sé cómo iniciar, pero no sé cómo voy a terminar. vas cambiando en el camino, o sea, sabes, Exactamente, bueno, porque yo si voy a yo, escribir acerca de algo. claro, porque si yo, por ejemplo, si yo ya tengo cómo voy a iniciar y cómo voy a terminar, mucho como que me limito a la inspiración, ¿no? Pero sí he escuchado otros autores que dicen, no, yo tengo que tener la estructura, el inicio, el nudo, el desenlace. Yo vuelta no, yo sé cómo inicio, pero no sé cómo voy a terminar. ¿Y para qué? Los finales yo los dejo abiertos. La literatura contemporánea trabaja así, los finales no los hago cerrados, los hago abiertos, donde el lector es el que coloca su final, sus conclusiones las saca él. Claro, está bien. Justamente en ese punto, ¿no? Por ejemplo, es importante que, como tú dices, empiezas algo, pero en el camino cambias, ¿no? Porque Uh -huh. no se puede estar cerrado en una novela. Decir, bueno, yo voy a escribir esto, pero yo sé que Pepito va a morir, o sea, y durante Claro, la escritura, de pronto tú te das cuenta que Pepito no merece morir, o de pronto así es. no debería pasarle eso, entonces tienes que cambiar. Pero no te, en este caso sería no tener un método rígido, decir, bueno, así No, es, no, no. punto. Es que como tú sabes, Francisco, la literatura es mucha imaginación, bastante imaginación. Incluso uno, cuando está escribiendo, uno no solamente piensa en la historia que está escribiendo, sino que además uno piensa en el lector, a ver qué le puede llamar la atención al lector. No quiero una historia muy, muy predecible, ¿no? Que, bueno, terminaron felices y contentos, como los cuentos clásicos, ¿no? O sea, tratar también de un poco romper los esquemas narrativos, de que el lector también se sorprenda, de que el lector también, o sea, tenga como un impacto. O sea, yo pienso también, no solamente pienso en mi historia, también pienso en qué le puede llamar la atención al lector, ¿no? Exacto, es importante en este caso pues, pensar, ¿no? Se piensa en nuestros lectores. Te voy a hacer Sí. una última pregunta que dice,
existe una fórmula mágica, perdón, para volverse escritor. Se puede enseñar a ser un escritor. O sea, existe esa forma de decir, a ver, si tú lees 150 libros, te haces un buen escritor. O si tú haces esto, eres un buen escritor. O sea, o se tiene esa fórmula mágica, se puede enseñar a ser escritor o ya se nace. Verás, yo pienso que no es que se nace, yo pienso que el lector se hace, que el escritor se hace en base a sus experiencias, a su entorno, en base también a su cultura, porque recuerda, Francisco, que yo para poder ser escritor también necesito dominar el lenguaje, porque si no domino el lenguaje, también voy a tener problemas en escribir un libro, ¿no? Ahí no se funcionaría, por ejemplo, con un editor. Sí, sí, pero obviamente tienes que algo también dominarlo, o sea, que tenga coherencia tus ideas, tus tramas, o sea, algo también tienes que dominar el idioma, ¿ya? Pero pero yo pienso que el lector, digamos, el escritor en sí, yo, por ejemplo, con mis estudiantes, mira, con mis estudiantes yo les digo, yo les puedo estar enseñando a ver quizá el tipo, cómo narrar en primera, en segunda, en tercera persona, narrador omnisciente, puedo, bueno, decirles, vean, esto es el inicio, esta es la idea principal, este es el desenlace, etcétera, etcétera. Yo puedo enseñar todo lo que es lo básico, ya, pero necesitamos que también el estudiante también, o sea, desarrolle su imaginación. Y yo les digo que la única forma de poder desarrollar la imaginación es siendo un lector, porque yo te puedo enseñar todos los trucos quizá o la teoría de la literatura, pero si tú no lees, porque la lectura tú sabes muy bien que eso te abre la mente, conoces nuevas ideas, nuevas historias, viajas por todo el mundo con un libro. Y ahí es cuando tú te llenas de tantos conocimientos en tu mente y también quieres, ¿no es cierto? Quieres también poderlo plasmar en un libro. Pero yo Por ejemplo, pienso, ahí, disculpa que te interrumpa, es de lo que dijiste claro, viajar, ¿no? Por ejemplo, es como decir, ¿cuál es el viaje más barato? No, cómprate un libro, ¿no? Y así viaja por es, todo el mundo. claro, conoces todo el mundo a través de un libro. Pero verás, Francisco, un aspecto que yo te podría decir en lo que es la fórmula magia que tú hablas sobre el escritor no solamente tiene que ser culto, un buen lector, sino que además el escritor tiene que ser valiente, perseverante. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes, yo puedo comenzar ahorita a escribir mi libro. Ya, perfecto. Escribí 2, 3, 4, 5 páginas y me quedé en blanco. Ya. Y muchas personas lo dejan ahí. Ah, ya no quiero escribir, ya me cansó, ya no sé qué hacer. Ahí queda. Ya. Entonces, pero la persona valiente, la persona perseverante dice, no, voy a seguir, voy a continuar, voy a terminar lo que empecé. El escritor es una persona valiente, porque no se deja vencer a veces por las circunstancias de que se quedó sin inspiración, ¿no? Tiene que buscar la manera de poder continuar la historia y no levantarse de esa silla, sino que terminarla hasta que ya diga, bueno, hasta aquí sí llegó el final y aquí quedó mi historia. Yo a veces, cuando he escrito algunos libros, o los libros que he escrito, sí, a veces me quedaba también un poco, tal vez sin ideas. Por ejemplo, la dejé una obra inconclusa, que es novela de ciencia ficción, eh, la dejé en la página 35. No trabajo mucho este género, lo quise hacer como un reto, como un desafío, ¿no? Y lo quiero trabajar en los próximos meses, no sé, o años, lo quiero trabajar, quiero terminar esa obra, ya, porque sí me considero yo una persona perseverante, ¿no? Valiente, que a pesar de que se me pueda dificultar la historia, pero tengo que sacarla adelante hasta ya tener el libro listo. Entonces aquí, O sea, no, o sea, el escritor no tiene que dejar las cosas inconclusas. ya, entonces aquí Debe estás terminar diciendo, lo que empezó. claro, tú estás diciendo aquí que, por ejemplo, se puede enseñar el método en sí, o sea, se puede enseñar en este caso la gramática, ¿no? Tener, por ejemplo, Ortografía. en oratoria mejoras tus aspectos de hablar, de expresarte. Por ejemplo, Claro. también en el caso de la creatividad, de innovación, se puede trabajar, pero en sí no se puede enseñar a ser un escritor. ¿Por qué? Porque el escritor prácticamente tiene que él mismo sentirlo, ¿no? Decir, bueno, yo quiero Así contar una es. historia. Porque si tú como escritor dices, bueno, yo no tengo que decir, es que ¿qué escribo? Ahí también hay un punto, por ejemplo, hablar mucho de la lectura. Decir, bueno, lean, chicos, lean, jóvenes, no importa, adultos.
Eso, ser escritor, por ejemplo, Bukowski, él se hizo escritor creo que a los 50 años. Claro, Entonces, no se trata de edad, sino más bien de decisión, como dijiste, valentía, ¿no? No sí. dejar, si empiezas algo, pues terminarlo. En este caso, lo que hay que hacer es prácticamente, si quieres ser escritor, serlo, pero no decir, bueno, es que no tengo que decir, pues tienes que leer. Es la única forma de saber qué decir. Si no metes nada, pues no puedes decir nada, ¿no? No puedes. Pero, claro, pero lamentablemente, Francisco, la lectura, tú sabes que en estos tiempos está muy venida menos. Y una vez lo dijo una autoridad de aquí del Ecuador, lo dijo con bastante pena, pero lo dijo, y yo creo que en cierta parte tiene mucha razón. Dijo, lamentablemente no se puede obligar a un estudiante a leer, no se puede obligar, porque la lectura tiene que nacerle, o sea, tiene que realmente interesarle. Y lamentablemente hay personas, hay estudiantes, en este caso hablando del estudiante, que sí les gusta. Yo tengo estudiantes que les encanta leer, pero hay otros que no les interesa. Y cuando ya ven, por ejemplo, un texto de unas 20, 30 líneas, ya los veo que se desmotivan, ¿no? Ahora también, claro, otros dicen, no, es que a veces el estudiante le coge fastidio a la lectura, es porque a veces se le imponen los libros. También puedes tener cierta razón, ¿no? Porque que él mismo escoja, que él mismo seleccione lo que le gustaría leer, ¿no? Pero a veces también es un poco relativo a aquello. Y yo pienso que el buen lector lee lo que le ponen enfrente y no está escogiendo qué quiere leer, porque lo que quiere es simplemente, a ver qué es lo que dice esta página, qué me puede enseñar este libro. Entonces yo pienso que el buen lector, creo que eso ya uno como que mismo le nace, ¿no? Para poder escoger un libro. No se puede obligar la Exactamente. Me pareció interesante lo que dijiste. Creo que vamos a tener que hacer otra reunión más adelante para hablar un poquito acerca de educación. Es sobre este tema, prácticamente ir a fondo de por qué no se lee tanto, qué enseñan los libros, por ejemplo, también el análisis. Por ejemplo, porque una cosa es leer y otra cosa es analizar el libro, porque muchas Así veces los es. chicos pueden ser muy buenos lectores, o leen bastante, pero le preguntas al siguiente día o al tercer día quién era el autor del libro tal y no se recuerda. Entonces, es Claro. importante para la próxima hablemos de eso. Entonces, te agradezco, Jorge, por haberme acompañado en esta noche. Que la pases bien junto a tu familia. Gracias por Para este mí tiempo. es un placer, Francisco, de haber compartido estos minutos contigo y tú sabes, siempre estamos a la orden para poder conversar sobre los temas literarios, ¿no? Un abrazo también para ti. Ya, chao, Jorge. Hasta Bien, eso fue nuestra reunión el día de hoy, conversando un poco con Joe Miyohara, Jorge Jaramillo, tomando en cuenta que Joe Miyohara es su seudónimo. De pronto faltaron muchas preguntas por hacer, pero el tiempo pues no nos da más. Entonces, para la próxima estaremos hablando con Jorge acerca de educación, como lo había dicho cuando estaba junto a él, de que por qué los chicos no leen tanto, qué es la lectura, cómo apreciar un libro, cómo analizar un libro. Eso es importante tomarlo en cuenta y abordarlo, porque muchas veces muchas personas quieren leer, pero dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde consigo? ¿Qué libros me recomiendan? Entonces es importante eso para la próxima hablar con Jorge de ello. Pues nada, agradecerles infinitamente a Jorge por haberme acompañado y gracias por estar aquí. Chau, chau.